tomamos buenas decisiones? A ver, ¿cómo tomamos buenas decisiones? Ese es el meollo del asunto. Porque decisiones siempre se han tomado a nivel de negocios. ¿Cómo tomamos un buen... Hoy en día se toma una buena decisión a partir de los datos. Cuando hicimos un curso de base de datos con ustedes, ¿ya? Cuando nosotros hicimos un curso de base de datos, no sé en qué diapositiva lo tengo, pero hablábamos de evolución de los datos. Hablábamos de una imagen. A ver, espero que encuentre por aquí la imagen. Esto me parece que es... no lo tengo por aquí. Ya, pero no tengo la diapositiva. En base de datos hicimos eso. Ya, pero no vamos a estar buscando. ¿Se acuerdan que cuando yo les dibujé la evolución de los datos y hablaba así, ¿no? Los datos, ¿no? ¿Cuál es el alto nivel de los datos? Me parece que algunos habrán captado, algunos se recuerdan. Ya. Mi maquinita está un poco ahí, que ya está pidiendo cambio ya. En el más bajo nivel nosotros tenemos datos. ¿Ya? Nosotros tenemos datos. Estos datos, al ser procesados, nos van a dar información, ¿cierto? Y esta información, al ser interpretada, nos va a dar inteligencia. De lo que yo tengo, de lo que yo veo, de lo que yo hago. ¿Ya? Toda esta información nos va a generar conocimiento. Ese es el más alto grado que puede alcanzar el manejo de datos. Y siempre ha sido así. ¿Cuál es la diferencia entre lo de antes y lo de ahora? Que nosotros tenemos... A ver. Esto de acá. Herramientas tecnológicas, ¿ya? Herramientas tecnológicas para llevar a ese nivel los datos. ¿Ya? Tenemos las herramientas aquí para llevar esos datos a ese nivel de conocimiento. Antes se hacía con hojas de cálculo, entre otras cosas, se procesaban los datos, ¿no? Y no es malo, porque hoy en día grandes empresas, algunos egresados todavía que han salido, se han posicionado en instituciones, en empresas, y me comentan que siguen trabajando con Excel. El área X, el área Y, el área Z, reportan sus operaciones en Excel. ¿Y qué es lo que hacen ellos? También en Excel hacen sus tablas dinámicas, su importación, sus consultas multiarchivos, etcétera, sus técnicas de Excel para que generen reportes. Y siempre les comentaba, pero ¿por qué no utilizan herramientas tecnológicas? Porque para ellos, quienes van a tomar la decisión, no se complican y solamente quieren, digamos, lo de siempre, lo clásico, ¿no? Pero hoy en día las empresas modernas, las empresas visionarias en el tratamiento de los datos con tecnología, manejan todo esto. Entonces, ¿cómo llegamos
desde los datos hasta el conocimiento. Aquí tenemos a la persona que va a tomar una decisión. ¿Está claro? Pero esta personita, al momento de tomar una decisión de operaciones, de todo lo que ocurre en su empresa, desconoce de qué es lo que va a decidir. Y muchas veces, las decisiones que se han tomado a nivel empresarial han sido puro arte. Hace años les comentaba también que la gente decía, no, uy, tal empresario tiene suerte, es un buen gerente, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque antes no había competencia. Hoy en día abres una empresa X y le está yendo bien, mañana aparece la empresa Y, Z del mismo rubro, la competencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que debe manejar aquí? Para tomar decisiones, ¿qué se necesita? Justamente esto, conocimiento. Y para tener conocimiento, tienes que hacer que estos datos lleguen a este nivel. ¿Y dónde están sus datos? Los datos de la empresa están en todas partes. Una empresa al 100% no tiene automatizados sus procesos. Cuando ustedes van a una empresa, y ya les vuelvo a repetir la gráfica, cuando yo tengo un actor por aquí que inicia un proceso y puede estar un actor interno ayudando en el proceso, por ejemplo, ventas, por ejemplo, créditos, por ejemplo, almacén, etcétera. Todo este proceso P, el cual yo lo voy a automatizar, tiene un conjunto de actividades, ¿cierto? Tiene un algoritmo. ¿Y qué es lo que produce este proceso? Este proceso, ya les he dicho, produce datos. Ahora yo les pregunto, ¿este proceso siempre ha existido? Sí, sí ha existido los procesos. Los ingenieros industriales, por ejemplo, analizan bastante lo que son procesos, pero a nivel industrial. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? ¿Podemos aprender procesos industriales? Sí. El ingeniero de sistemas está capacitado a adaptarse a cualquier proceso. Es por eso que vemos egresados en el Poder Judicial, egresados en el Ministerio de Salud, egresados en el tema de recursos humanos, egresados en todas las áreas. ¿Por qué? Porque en todas partes lo único que manejan es procesos. Y sus procesos producen datos. Esta de acá. Al automatizar los procesos, estoy generando sistemas de información. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, estos sistemas de información para toda una empresa, el objetivo es hacer, por ejemplo, una ERP. ¿Ya? Una ERP que va a tener módulos o subsistemas, también le dicen, dependiendo de los autores, ¿ya? El módulo de recursos humanos, el módulo de ventas, el módulo de producción, el módulo de contabilidad, el módulo tal. Pero todos van a manejar una misma base. Eso es lo ideal, pero que también falta bastante en las instituciones. Hoy en día van a las instituciones y según el estudio de Richard Nolla, todos todavía no se encuentran, o la mayoría todavía se encuentran en la etapa de contagio. El área A tiene su sistema, le está yendo bien, el área B también quiere su sistema, el área C también es, ¿no? Nos conviene a nosotros como ingenieros de sistemas, ¿no? Vamos a estar requeridos por todos para hacer un sistema de información, ¿no? Pero lo ideal es tener uno solo, ¿no? Se va generando módulos, como un rompecabezas, ¿no? Hago el módulo de recursos humanos, ya. Mañana me dicen para hacer el sistema de ventas, muy bien, pero tienen que estar
relacionados ambos, ¿no? Porque el objetivo es hacer una sola base de datos. Entonces, hablamos, ¿no? De esto. Todos los procesos producen datos. ¿Y cuál es el objetivo? Almacenar datos. Almacenarla porque a partir de los datos yo voy a hacer mis reportes, mis consultas, entre otras cosas, voy a hacer el manejo de la información. Pues bien, mis datos, uno de ellos van a estar en base de datos, pero también el área de marketing de repente maneja una base de datos de tipo CRM, Customer Relationship Management, que son bases de datos orientadas al comportamiento del cliente. No voy a quedar entrar mucho a eso, ¿ya? Pero también los datos van a estar en hojas de cálculo, en otros sistemas gestores de base de datos, como por ejemplo, pequeñas, ¿no? Como por ejemplo Access, ¿no? Eh, MySQL, entre otras cosas. O de repente va a tener en su blog de notes, ¿no? O de repente no va a tener nada digitalizado y es una empresa X que lo tiene todo en papel. Entonces vamos a necesitar toda una cuadrilla de personas que van a digitalizar estos datos. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto les digo que en una empresa los datos pueden estar de muchas formas, de muchas formas, ¿ya? Entonces, en Power Builder, perdón, en el curso, yo tengo un material de fuente de datos, como por ejemplo Plant Health, que es una base de datos de ventas de productos de plantas, ¿no? Tengo sus datos de sus clientes en Excel, tengo sus datos de alumnos de artículos en texto, que claro, también están en base a, sino para hacer un tema, ¿ya? De práctica, están ahí. Entonces, los datos pueden estar en muchos formatos. Entonces, estos datos, mi objetivo es llegar acá, primero. Primero. Primero es llegar acá. Unir todos estos datos y generar un data warehouse. Y tener, ya hemos visto en la clase pasada que es un data warehouse. ¿Cuáles son los elementos? Incluso en su exposición ustedes han hablado la diferencia que hay entre base de datos, un data warehouse y un data lake, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el data warehouse? Es el producto de la unión de varios datos aquí. Pero estos datos ya tienen que ser de calidad. Muy aparte de ser de calidad, tienen un esquema. Este esquema tiene 3 elementos el data warehouse. Tabla de hechos, dimensiones y métricas. Las métricas son los elementos que van a ser medidos, calculados. Alguien me podrá decir, ingeniero, pero si tenemos datos cuantitativos, ¿podemos hacer un data warehouse? Hay algunos ejemplos, hay algunas aplicaciones, pero en un 99% las métricas siempre son numéricas, cuantificables. ¿Ya? Entonces nuestro objetivo de nosotros es, de todo este conjunto de datos que tengo, llegar a un data warehouse. Ahora, hay herramientas que me van a ayudar a hacer eso. Hay herramientas que me van a ayudar a hacer eso. Pero también lo puedo hacer de manera manual. ¿No? Entonces, cuando hablo de herramientas de unión de datos. Pues vamos a buscar para la integración de datos. Integración de datos. Tenemos varias herramientas, ¿no? Las 10 mejores herramientas en el mercado, ¿no? Informática Power Center, que es un software no tan comercial, pero sí es excelente esa herramienta.
que necesita licencia, no he logrado encontrar solamente una demo, pueden bajar, incluso no pueden grabar, no pueden hacer muchas cosas, limita. Pero tenemos esta herramienta, el Microsoft SQL Integration Services. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Nosotros hemos trabajado solamente con el motor de base de datos, pero no solamente el SQL Server tiene el motor de base de datos. Dense cuenta, tiene un análisis services, que es para hacer multidimensional, o LAP. Tiene el Integration Services, el Reporting Service para hacer cuadros de mando, por ejemplo, reportes. Integration Service para hacer lo que justamente vamos a hacer hoy día, integración de datos. En el Analysis Service para hacer análisis SOLAP de los datos. ¿Ya? Entonces, miren, el objetivo es integrar estos datos a un Data Warehouse. Hay herramientas, les estoy mostrando que hay herramientas. ¿Lo vamos a hacer de manera manual con código? Sí, lo vamos a hacer hoy día con código. O sea, hoy día ya debemos llegar acá. A partir del Data Warehouse, yo puedo hacer un análisis OLAP, yo puedo hacer un minado de datos, yo puedo hacer distintas operaciones y a partir de ellas puedo hacer un análisis, puedo hacer informes, puedo hacer cuadros de mando, entre otras cosas. ¿Para qué? Para llegar a este nivel de conocimiento, para que esta persona se nutra de conocimiento de sus datos, porque los datos representan los procesos, la realidad de la empresa, y pueda tomar una buena decisión. Ese es el objetivo del curso. Y a todo este proceso se le llama inteligencia de los negocios. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué llego hasta acá? Para generar conocimiento. Acá voy a hacer un análisis multidimensional. Acá voy a utilizar modelos analíticos para encontrar patrones, ya sean de descripción o de predicción. A partir de ello se va a generar conocimiento. A partir de, por ejemplo, los modelos analíticos, vamos a aprender a hacer sistemas expertos basados a reglas, que es una de las ramas muy fuertes del desarrollo de sistemas expertos. ¿En cuenta? Y el experto, ¿cómo toma decisión sobre un tema? Justamente en base a sus conocimientos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. El día de hoy vamos a llegar aquí. Y para llegar aquí, no es tan sencillo como unir los datos. El Data Warehouse tengo que hacerle en un esquema de este tipo. ¿Ya? Un esquema de este tipo. Pero para llegar aquí existe el proceso ETL. Extracción, transformación y cargado, que también hemos visto en una diapositiva, me parece. A ver. Aquí hemos visto el proceso de tele, ¿no? El proceso de tele. Voy a unir base de datos, voy a extraer, voy a transformar y voy a cargar, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer con la práctica ahora para que entiendan, paso a paso. Lo que voy a generar es un data warehouse. Y un data warehouse es otra base de datos. Es otra base de datos al igual que nosotros tenemos aquí. Pero es una base de datos que tiene otro esquema, este esquema, ¿no? El esquema puede ser estrella, el esquema puede ser copo de nieve, ¿ya? Pues nosotros lo que vamos a crear es un esquema básico, pequeñito nada más. Esto como una telaraña puede crecer, ¿ya? ¿Cómo así? Yo tengo mi tabla de hechos, ¿ya? Lo voy a pintar, a ver, y tengo mis dimensiones. A ver, voy a dibujar mis dimensiones. ¿Está bien? 3 dimensiones nada más. Eh, las dimensiones lo voy a dibujar. Lo voy a pintar, perdón.
de color verde. Se me hizo negrita. Y ya está. Esa es la dimensión. Vamos a pintarlo con el baldecito. Esta es mi dimensión, esta es mi dimensión, mi dimensión. Y esta de acá es mi tabla de hechos. ¿Está bien? Nosotros vamos a hacer uno básico, simple. Vamos a hacer uno básico, simple, ¿no? Sí. Pero cuando nosotros vamos a visualizar Data Warehouse de gran cantidad, o sea, en esto no solamente puede haber una tabla de hechos, puede haber N tablas de hechos, ¿no? Por ejemplo, vamos a dibujar otro. ¿Ya? Tenemos por acá otra base de datos, perdón, otra tabla de hechos y listo, ¿no? Van a tener sus dimensiones. Ahora vamos a volver a pintar, ¿ya? Sus dimensiones y vamos a dibujar su tabla de hechos. Vamos a relacionarlo ambos. Miren. En una sola base de datos estoy dibujando dos, pero esto es una data warehouse. Puede haber N de estos. Incluso una dimensión puede ser parte de otra tabla de hechos. ¿Se dan cuenta? No solamente uno, o de repente puede estar relacionado con dos dimensiones de otra tabla de hechos. Las tablas de hecho son el corazón de la información de un proceso. Mientras que acá el proceso yo le hago todo un sistema, acá no. La tabla de hechos es el que acumula la información incluso histórica de un proceso. Y puede haber muchas más. Vamos a ver en el internet un ejemplo. Esperemos que haya un diagrama. Esperemos que haya un diagrama. Aquí, por ejemplo, está una base de datos, pero yo quiero ver una multitud de tablas. Acá, por ejemplo. Diseño de un data warehouse para poder aplicar. Si ustedes se dan cuenta, no, aquí está su tabla central. Ahí está su tabla central. Hay varios diagramas, A ver, vamos a ver, esta también es una sola, ¿no? Pero hay ejemplos en la web. De Microsoft. Microsoft te da varios ejemplos, pero no les voy a tener un diagrama para la próxima, ¿ya? Hay ejemplos. Y en esos ejemplos no se van a marear, pues ustedes. Van a encontrar así varios. Nosotros solamente vamos a crear uno de acá, de un proceso. Esto de repente puede ser el proceso de créditos, puede haber un proceso de recursos humanos, de inventarios, de almacén, entre otras cosas. Dan cuenta, los data warehouse. Ahora, los data warehouse van a tener este esquema porque los data warehouse están preparados y optimizados para realizar informes. ¿Por qué? Porque los datos aquí en este proceso, con todo este proceso que hay, se va a conseguir que sean datos de calidad. ¿Ya? Con lo que nosotros vamos a formar es uno, no vayan a pensar que un data warehouse puede estar formado por varios, pero cada uno de estos representa un proceso de acá. Entonces, para nuestra práctica, nosotros tenemos la base de datos ventas que yo les he dado, ¿no? Solamente hay cuatro tablas que hace esta tablita por acá. Ya, cuatro tablas: cliente, producto, factura y detalle de factura. Esta base de datos les he enviado yo a ustedes en materiales, me parece que está. Ahí está. Les he dicho que ustedes lo tengan.
¿no? Ya deben de tenerlo restaurado. Y esta es la base de datos ventas, ¿ya? Pero esta base de datos que tiene 4 tablitas, no vayan a pensar que estos datos son reales de una base de datos que tengo, cuyo conjunto de tablas tiene la parte de abastecimiento, parte de almacén, manejo de alquileres, ¿no? Manejo de caja, manejo de personal, de choferes, el tema de compras, el tema de contratos, el tema de créditos, maneja también el procesos de depósitos, procesos de descuentos, procesos de facturación, guía, Cardex y muchas otras cosas más. ¿Ya? ¿Ve? Solamente he sacado, como quien dice, un cachito, un proceso nada más he sacado de un procesito de ventas o de facturación. Incluso ventas no solamente es facturas, es boletas también, ¿no? Eh, entonces les he dado una pequeña base, así como esto es extenso y tiene una infinidad de tablas, igualito los Data Warehouse van a tener varias tablas de hechos. Miren, aquí tengo el diagrama de la base de datos ventas, ¿no? Aquí tengo la base de datos ventas. Entonces, esta base de datos está diseñada y optimizada mediante el diseño de base de datos, claro está, cumple todas las reglas de que, por ejemplo, no va a haber duplicidad de datos, se va a mantener una integridad referencial, entre otras cosas. ¿Sí? Eh, Algunas características para optimizar, ¿qué cosa? El guardado de datos de un proceso. ¿Cierto? Para eso diseñamos una base de datos. Pero el Data Warehouse tiene otro diseño. ¿Pero por qué es diferente el diseño? Porque justamente este diseño está preparado para brindar información. De aquí nace el concepto de SQL, datos estructurados, y datos no SQL, no estructurados. Estos datos no están estructurados. Y ahora, miren, estoy hablando de tipos de datos comerciales, nada más. Tipos de datos tipo texto, tipo número, tipo fecha, los clásicos. Pero ¿qué pasa si pongo imágenes, audio, video y todo lo demás esto? Y han visto ustedes, se convierte en un concepto de Big Data, ¿no? Datos cuantiosos, información cuantiosa. Eh, Big Data viene de un principio de, a ver, ¿cómo les explico esto? No es cuánta información tienes almacenada, sino cuánta información debe ser procesada en un momento. Ya, cuantiosa información. Por ejemplo, nosotros ya estamos en más de media hora en clase, y en media hora imagínense, por ejemplo, cuánta información habrá pasado eh, en su base de datos de Amazon, por ejemplo, a nivel mundial, en el Facebook, en el Twitter, ¿no? Yo sé que en esta media hora ustedes ya han mandado un mensaje, han mandado una imagen, han mandado un video. ¿Se dan cuenta cuánta información se estará manejando a nivel mundial? Entonces, ese trajín los datos con todo ese tipo de información, ya no hablamos de un data warehouse sencillo, sino hablamos de Big Data a otro nivel. Ya, y para ahí hay pues tendencias. Así como el data warehouse nació bajo un modelo de Kimball, ya, que ha ido evolucionando en otro modelo, igualito, ¿no? El Big Data, para manejar todo ese volumen de datos, hay filosofías, manejos. Uno de ellos es la forma del manejo de Hadoop, por ejemplo, y otro es el Spark, ¿ya? Pero no hay que volar todavía, no hay que volar, no hay que salirnos del tema, ¿ya? Entonces, el Data Warehouse tiene un esquema que está preparado para realizar de manera óptima los informes, ¿ya? El Data Warehouse está diseñado para la salida de información, mientras que una base de datos transaccional está diseñada para la captura de datos de procesos. Son dos cosas,
¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer un Data Warehouse? Tres cosas. Cuando voy a hacer un Data Warehouse, tengo que indicar mi tabla de hecho, mis dimensiones y mis métricas. Pero, ¿cómo se formula esto? Y acá hay algo clave, ¿eh? Acá hay algo clave en el trabajo. De acuerdo al objetivo que necesitas trabajar. Por ejemplo, mi objetivo es eh, incrementar las ventas en un 50% de acá a 3 meses, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, me doy cuenta, para lograr ese objetivo, ¿qué datos debo manejar? ¿Cuánto he vendido? Tengo que saber, tengo que hacer comparativas. Los montos que he vendido, ¿te dan cuenta? Entonces, estoy determinando qué cosas voy a medir. ¿Te dan cuenta? Entonces, para mí interesante es saber cuántas unidades se está vendiendo. Entonces, ya estoy analizando mi métrica. Entonces, con esto les digo que los data warehouse se formulan en base a objetivos, en base a lo que yo quiero analizar de un proceso. Cuánto he producido, cuánto he vendido, cuántas faltas, cómo va el ritmo de asistencia en recursos humanos, entre otras cosas. Cuantificable. Les he dicho, el 99.9% de los data warehouse están orientados con datos cuantificables. Ya, que tener cuidado. Entonces, voy a hacer mi tabla de hechos, mis dimensiones y mis métricas. Vuelvo a repetir, las tablas de hechos son el corazón de datos de un proceso. Aquí yo tengo un proceso de ventas. ¿Cuál será el corazón de este proceso de ventas, de facturación? Acá nace un concepto que se dice las tablas centrales de una base de datos. Las tablas centrales justamente es esto. De cada proceso, ¿dónde van más sus datos? Por ejemplo, en un proceso de matrícula, por ejemplo, va a haber una tabla matrícula, detalle de matrícula. Va a haber una tabla alumnos, va a haber una tabla cursos para que puedan rellenarla. Pero ¿cuál va a estar en constante movimiento? Yo les pregunto. Ustedes se matriculan a cada semestre. ¿Se dan cuenta? Yo les pregunto, ¿los cursos van incrementándose al mismo ritmo que las matrículas? No, hay un plan curricular que puede durar años, ¿cierto? Los alumnos, quizás alumnos nuevos, se incrementan, pero un alumno puede hacer muchas matrículas. Entonces, ¿su tabla central dónde está? Su corazón, en la tabla matrícula. ¿Se dan cuenta? Lo mismo aquí. Un cliente puede hacer muchas compras. Un producto puede estar en muchas facturas. Entonces, su tabla central es la unión de estos dos. Esto es primary key, este primary key es parte del primary key. Entonces, aquí, por concepto de base de datos, hay una asociación, perdón, una agregación fuerte. Todo parte, ¿cierto? Entonces, estos dos son uno. Entonces, ya estoy identificando cuál va a ser mi tabla de datos. Es la unión de estos dos. Pero acá yo tengo el RUC del cliente, pero no sé si es Lucho, si es Juan, si es Pedro. En algún momento voy a necesitar saber el nombre del cliente o la dirección del cliente. Sí. Entonces, a partir de esto, voy a jalar también la tabla donde se tienen los datos de los clientes. Entonces, estoy extendiendo la información. Cuando extiendo la información, este va a pasar a ser para mí, mira, trabajas una dimensión. Pero también en una venta se vende productos. De repente yo quiero saber sus unidades de medida, o yo quiero saber qué categoría es, están categorizados o no. Entonces, voy a necesitar datos adicionales de producto. Producto va a ser, tenemos una dimensión. Pero ¿qué voy a medir de acá? De lo que yo vendo. Acá hay cantidad. No, me hablas de cantidad. Me hablas del importe. Entonces, estas de acá van a ser mis métricas. ¿Se dan cuenta?
Entonces, yo aquí ya viendo mi base de datos, solamente esta partecita de ventas, ya estoy en mi mente diseñando esto. Entonces la unión de estos dos va a ser mi tabla de hechos y mis dimensiones de acá. Pero me falta algo muy importante. Ya les he dicho ya. Hay una dimensión que se llama dimensión tiempo. Y esa dimensión tiempo también tenemos que crearla. Pero ¿de dónde se genera la dimensión tiempo? La dimensión tiempo se genera de la fecha en la que ocurre el proceso. Por ejemplo, la factura. ¿Qué fecha ocurre? La fecha. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes almacenan un proceso? Es fecha. ¿Cuándo te has matriculado? En tu ficha de matrícula está la fecha. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo han ingresado los productos en inventario, en un almacén? ¿Cuándo ha sido la entrada o cuándo ha sido la salida del producto? Tiene fecha. Asistencia de recursos humanos tiene fecha. Por eso se dice que los datos son fácticos. Los datos representan la realidad y la realidad está determinada por tiempo. Y cuando vamos a hacer un análisis OLAP, siempre voy a manejar tres variables. Siempre voy a manejar tres variables. ¿Ya? Y en todas estas hay una parte que se llama tiempo. Time, tiempo. ¿Ya? Por acá vamos a ver tiempo. ¿Se dan cuenta? Ya, cuando vamos a este tipo de análisis de datos, tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo veo esta dimensión, esta es la dimensión de ventas, observación, esta dimensión se tiene que crear. Pero se crea a partir de ¿dónde? A partir de esto. Por ejemplo, pero ingeniero, ¿cómo vamos a hacer a partir de solamente es un atributo? Ya, muy bien. Si yo les digo, a ver, 15 de enero, 15 de enero del 2022, una fecha cualquiera. 15 de enero, es el primer mes. Ya me está saliendo un dato. 15 de enero es el primer bimestre, el primer trimestre, la tercera semana. 15 de enero es miércoles, es media semana. Imagínense de cuántos datos me han salido. Imagínense ahora, cuando yo quiero responder esta pregunta de base de datos. Una base de datos tradicional, yo digo, ¿cuántas unidades se produjeron de tal producto en tal fecha? Facilito con un CLK. Pero yo podría responder esta pregunta. Compara las ventas de tal producto respecto al plan de ventas trimestral de los 2 últimos años. Ustedes se dan cuenta, está manejando tiempo. Entonces yo voy a necesitar, para hacer un análisis multidimensional, voy a utilizar esto. Pero por ahí también se saldrán los detractores y dirán, pues, eso yo lo hago con Excel, facilito. Lo pueden hacer con varias herramientas. Pero el tema es, ¿qué? Aquí. Por ejemplo, yo hago un select, asterisco, from, factura, ¿no? Pongo acá, yo solamente digo las facturas del año 2015, por ejemplo. ¿Lo puedo hacer con Excel? ¿Puedo tener esto? Sí. ¿Puedo hacer una suma del total en soles en factura? Sí. Quiero ver cuánto se ha vendido en el 2015. Voy a sumar el TOT de soles en facturas del año 2015. ¿Ve? Y me da un monto, ¿no? Creo que es 2.600.000.
¿no? Entonces, ¿lo puedo hacer con Excel? Ah, sí, muy bien. Yo no necesito saber código, yo lo hago con Excel, ¿no? Utilizan su herramienta, hay expertos en Excel. ¿Qué hacen por Excel? Se van por acá, datos, obtener datos externos de conexiones existentes, de todas las conexiones. Aquí tengo datos, blanco, puedo crear una conexión, a ver, una DVC aquí. No quiero salirme del tema, no quiero salirme del tema, ¿ya? Puedo extraer datos aquí de una base de datos, servidor local, estoy acá. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ver si me conecto ya. Está conectándose y está trayendo datos, ¿no? De factura. Y acá yo puedo hacer mi filtro, mi suma, entre otras cosas, ¿no? Sumatorias, filtros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, miren, fácil lo puedo hacer. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Aquí yo puedo tener la solución con el Excel y listo. Cuando yo hago esto, mediante un lenguaje hospedado o un SQL injection, por ejemplo, que se puede hacer en PHP, en Java, en cualquier lenguaje de programación, yo puedo crear soluciones. Esa es la diferencia entre uno y otro. Esta es una herramienta, digamos, que se utiliza, digamos, para hacer ya un producto final. Pero lo haces para el momento, para un usuario específico, ¿no? Pero cuando yo domino la codificación, yo puedo hacer soluciones. Y ese es el objetivo del ingeniero de sistemas, desarrollar soluciones. Tenemos aquí la base de datos ventas, no hay que salirnos de ahí. Entonces, nuestro objetivo es crear esto. ¿Ya? Vamos a crear otra base de datos. ¿Ya? Otra base de datos. ¿Ya? Primero entienden, el código de acá yo les voy a pasar un control C, un control V por el WhatsApp. No se preocupen. ¿Ya? Yo quiero que entiendan lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que ya hemos hablado mucho de esto. Nuestro objetivo es llegar de esta base de datos a un data warehouse que tenga este esquema. ¿Ya? Nuestro data warehouse tiene una tabla de hechos, dimensiones y métricas. Preguntas hasta aquí, jóvenes, para empezar. Voy a agrandar un poco para que vean el código. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Están ahí, jóvenes? ¿Están ahí? Ya creo que ya se retiraron. Me parece que estoy solo acá. ¿Preguntas? A ver, jóvenes, ¿están ahí? El ingeniero está claro todo. Ya. Creo que me extendí mucho hablando en vez de hacer la práctica, pero o sea, yo tengo estos datos, yo tengo una fuente nada más, base de datos, ¿no? Pero cuando ustedes utilizan herramientas de integración pueden hacer varias cosas, ¿ya? Vamos a hacer una cosa, lo que yo estoy haciendo ahorita manualmente, ustedes lo van a hacer con una herramienta. Eso es el primer trabajo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, pero entiendan lo que se está haciendo. Yo tengo solamente una base de datos y de ahí voy a filtrar, ¿ya? Voy a hacer todo. Entonces, yo ya he determinado que mi tabla de hechos va a salir de la unión de estos. Mis dimensiones van a salir del cliente, mi dimensión de propio, y voy a generar mi dimensión tiempo. Hay herramientas que me van a apoyar a hacer todo esto también, rapidísimo. Hay otras herramientas como el Data Tools que yo puedo afinar todo mi tabla de hechos, entre otras cosas, pero eso vamos a hablar en otro momento. ¿Ya? Entonces, estoy aquí, tengo mi base de datos ventas y voy a crear mi base de datos, mi data warehouse, ¿ya? Create database, ventas, F5,
ya está creado. Mi base de datos, vamos a ver por acá debe estar. Actualizar. Aquí está, no hay ninguna tabla, están mis ventas y aquí están mis compras. ¿Está claro ahí? Un Data Warehouse es otra base de datos, pero con diferente esquema. Ya hay que tener claro eso. Crear una base de datos, así como yo puedo crear una base de datos X y Z, sí, pero crea una base de datos que va a ser un repositorio de tipo Data Warehouse. ¿Ya? Entonces su esquema no va a ser como este, su esquema va a ser diferente. Entonces ya creé mi base de datos, van por acá, voy a observar los datos que tengo. Asterisco from cliente, ¿no? Cliente, select, asterisco from producto. Todavía estoy en otra base de datos, ¿no? Aquí. ¿Cómo se cambia? Puedo cambiarme de base de datos. Ya está. Estoy en la base de datos venta, cliente. Ya está. Voy a ver lo que tengo en cada uno de los datos. Ejecuto. Tengo en productos, en cliente, tengo 4.546 clientes, producto tengo 11.208, en factura tengo 35.489 y en detalle de factura tengo 72.110. Muy bien. Pero mi tabla central es la unión de estos dos, mi tabla de hechos. ¿Qué tengo que hacer? Unirlos, ¿no? Unirlos. Vamos a unirlo. Primero vamos a unir. ¿Se logra ver, jóvenes? ¿Se logra ver? Está bien el tamaño, ¿no? Jóvenes. Jóvenes, ¿se logra ver bien? ¿Se logra ver el tamaño? Ya, muy bien. Voy a revisar, jóvenes, ¿eh? Voy a ver, por lo menos estará su base de datos de ustedes, ya estará restaurada, ¿ya? En cualquier momento, Juan, Lucho, preséntame su pantalla y listo, va a tener su nota, ¿ya? Entonces, factura. ¿Cómo se une? Con join. Yo puedo utilizar inner, left, right, cross join, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a utilizar el inner de factura. Estoy uniendo estas dos tablas de acá. Y para unir, tengo que especificar cómo se relacionan los datos de una y otra, del lado izquierdo y del lado derecho. Solamente se puede unir dos tablas a la vez, ¿eh? No, pero ingeniero, yo he visto reportes que unen 10 tablas, sí, pues. Pueden unir N tablas. Pero el comando solamente une de dos en dos. Yo primero uno factura con de factura. Termino de unirlo, le digo inner join con otra. Termino de unir esas tres, inner join con otra. Inner join con otra. ¿No? Esa es la forma de unir. Puede haber reportes de 4, 5, 10 tablas. No hay ningún problema. Pero el comando solamente une de dos en dos tablas. ¿Ya? On. Factura. Punto. Serfac es igual de factura punto serfac. ¿Qué es lo que está haciendo, ingeniero? Estoy uniendo las tablas, pero para unir estas dos tablas con un join, tengo que indicarle cómo están relacionados. Y es lo que hago, ¿no? ¿Ya? Ant factura. ¿Con qué campo más están unidos? No solamente con serfac, sino con número fac.
Muy bien. ¿Cuántas tablas debe salir en factura? Hay un promedio de 36.000 y aquí hay 70, más de 70.000. ¿Cuánto debe ser la unión? ¿30.000 o 70.000? A ver, jóvenes, respondan. Jóvenes. Ese es 30.000, ingeniero. ¿Cuánto? ¿30.000? La parte izquierda. De aquí. ¿Quién Sí, dice la parte derecha? A ver, por ahí vamos a preguntar. Por ahí, Fernando. ¿Cuánto sí, sale? 30.000, ingeniero, de la parte de factura. A la parte de la izquierda de factura, ya. A ver, por ahí hay algunos más. A ver, las señoritas que no intervienen para nada. A ver, Dayana, a ver, ¿cuánto sale? ¿30.000 o 70.000? No está, Dayana. Ese es el tema, jóvenes, el tema de la virtualidad. Migueli, a ver, ¿está presente? Sí, ingeniero. 30.000, ingeniero. 30.000 también. Priscila, tampoco está Priscila. Ese es el tema de la virtualidad. Dejan prendido y que diga que el profe hable lo que quiera, ¿no? Anderson, ¿cuánto sale? Presente, ingeniero. 30.000 también, ingeniero. Les voy a explicar, ¿ya? Dense cuenta, siempre no es decir lo que dijo mi compañero, tiene que ponerse. Por ejemplo, yo tengo una factura. La factura 1, yo he comprado dos productos, el producto X y el producto Y. En la factura 2, esta es la factura 1, ¿no? En la factura 2, yo he comprado productos A, B y X también he comprado, ¿ya? Yo les pregunto, ¿cuánto va a salir? ¿2? Cuando yo uno las dos tablas, ¿cuánto va a salir? ¿2 o va a salir 5? Ustedes me están diciendo que va a salir 2. ¿Y dónde se pierden los otros datos? Cuando se unen estos dos, va a tomar el que tiene más. Control C, Control B. Este de acá se va a repetir en estas dos que tiene acá. Por eso se está uniendo con el join. Y estas dos de acá se va a unir aquí, estas tres. Entonces el total va a ser el que determina el máximo. Porque si no, ¿dónde se pierden los otros datos? 30.000 a 70.000. Son más de 40.000 datos que se van a perder. ¿Dónde se van a perder esos datos? Ah, entonces miren este dato de acá. No confundan con esto. Este dato de acá se va a replicar acá. Entonces, rompe el concepto de diseño de base de datos que dice que no debe haber datos duplicados. Acá sí hay datos duplicados. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces miren, tener bastante cuidado. Ejecutar. Y vamos a ordenar. Lo voy a ordenar. Miren, ¿cuántos? 72.000, más de 70.000. Es por este concepto que salen esos datos. ¿Ya? Lo voy a ordenar para que puedan ver order B, factura, punto serfac. ¿Ya? Coma, factura, punto el número. Ya, a ver, lo voy a ordenar para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Voy a ordenar. Miren. Estoy uniendo las dos tablas. Miren, yo tengo facturas aquí. Pero miren, aquí, por ejemplo, la factura 1, 6.238. Miren, se está duplicando cuántas veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Está duplicando 6 veces. Entonces, miren, de estas 6 veces, todo esto, todo lo que es la parte de factura se está duplicando. ¿Ya? A ver. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Ven, dense cuenta, estas 6 veces están duplicándose, pero estas 6
Te cuenta, todo se está duplicando, la parte de factura, pero aquí ya tengo ya la parte de detalle de factura. Esta no se duplica. En esta factura se mide el producto 140, 963, 969, 808, 820, 840. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué está apareciendo? Estos datos de acá. Pero esto sí ya se repitió. Todo el bloque. No, acá es uno nada más que he hecho de ejemplo. ¿Se dan cuenta? Tienen que tener cuidado. Siempre se repite la cantidad del lado de parte, no del lado de todo. ¿Ya? Pues cuando lo parte todo, ya ustedes saben, ¿no? Todo parte. Uno, muchos. El lado de muchos es la que determina la cantidad final de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Entonces, en mi tabla de hechos, yo voy a empezar a filtrar qué es lo que me interesa aquí. ¿Qué es lo que me interesa aquí? ¿Me interesa el número? Sí. ¿Ya me interesa el número? Sí. Vamos a ver por acá. Voy a elegir. Me interesa la parte de la factura. ¿Ya? Este dato me interesa, sí. Este dato me interesa, sí. Esto no. Esto me interesa del cliente, sí. ¿Qué más me interesa? La fecha. Ahí está, muy importante. Coma, fecha. Coma. ¿Qué más me interesa? El total, IGB, cuánto se ha pagado, no está en mi objetivo. El total en letras tampoco. ¿Quién lo ha hecho? Tampoco. ¿Cuándo en el sistema? Tampoco. Ya no me interesa. Del detalle de factura, ya tengo la serie, ya tengo el número, el código de producto. ¿Qué más me interesa? La cantidad que se ha vendido el producto. Esa es mi métrica, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Qué más me interesa? El total. Sí. Coma, el total que se ha cobrado por esa cantidad. ¿Está bien? Lo que me interesa. ¿Más campos no tengo? No tengo. Muy bien. Ejecuta. What the fuck. Ya. Esta es la parte de detalle. Ambigüedad. Ya saben por qué sale ambigüedad. El mismo nombre del campo ahí en las dos tablas. ¿Ven? Y ya tengo mis datos. ¿Está bien? Hasta ahí todo claro. Solamente estoy seleccionando. Primero he unido. De ahí he seleccionado qué atributos me interesan. ¿Está claro? A ver, jóvenes, intervengan. ¿Está claro? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Pero por acá alguien me dice cuánto se ha vendido. Pero en general, acá también necesitamos un dato. ¿Qué dato necesitamos? El precio unitario, cuánto cuesta cada uno. ¿Qué es esto? La división, ¿cierto? Entonces aquí, control C. Voy a hacer bajarle el tamaño. Sobre. A ver, lo voy a hacer en dos líneas para que se vea mejor ya, porque si no. Aquí lo voy a hacer, ¿ya? Para que lo vean bien. El total del detalle de factura sobre la cantidad. Y esto va a ser precio unitario. Precio unitario. PEU. Miren, estoy empezando a jugar con los datos, estoy haciendo cálculos acá. ¿Qué estoy haciendo? Estoy transformando. Estoy entrando a este concepto de aquí. Y he extraído los datos, ¿no? Pero todavía estoy extrayendo y estoy formando. Estoy extrayendo de estas dos tablas los datos, ¿cierto? Pero ingeniero, estás haciendo todavía un celo. Eso es extraer, pues. Eso es extraer los datos. Puedo hacer un vuelco a partir de un CSV, a partir de un TXT, puedo extraer datos externos, Eso es el extraer. ¿Se dan cuenta?
Ah, pero ingeniero, estás procesando también los datos, estás consiguiendo nuevos datos. Ah, este dato es redundante, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando un dato es redundante, cuando la operación de esto, la operación de uno de los campos da como resultados. Es un campo calculado redundante. En base a datos no debe existir. Pero aquí sí, para que sea más rápido mis consultas, ¿no? Y aquí estamos viendo los datos repetidos, lo que les he dicho, ¿eh? Esto de acá está repitiéndose, y este lado es del otro, ¿no? Del detalle. ¿Eh? No, pues son datos que me está interesando. Muy bien. Tengo la tabla de hechos. Muy bien. Ya, esto va a ser mi tabla de hechos. Ahora me falta el proceso de limpieza. De repente hay datos, no hay estos tres datos a la vista que son esto, ¿no? Hay procesos de limpieza más exquisitos. Y eso en el curso de minería de datos les voy a enseñar. El proceso ETL, ¿no? Cuando vamos a hacer aquí en minería de datos, les voy a enseñar cómo cómo se hace un proceso de limpieza, por ejemplo, cómo se examina, ver cómo se hacen los datos, cómo se hace una discretización, cómo se maneja un coeficiente de correlación para determinar datos correlativos, los manejos de los datos, categorización, sumarización, ¿no? Vamos a ver aquí, aquí está el proceso de tele en la minería de datos. Vamos a ver cómo se calcula los datos, cómo se ve, cómo se analiza, cómo se encuentran datos que están fuera del rango, que no pertenecen. Es un proceso de calidad. Cómo se maneja el tema de valores faltantes, cómo se maneja el conjunto. O sea, esta partecita de acá de generar calidad en estos datos es todo un trabajo. Pero no estamos todavía en esta, estamos haciéndole trabajados, vamos a hacerlo tranquilo. Curso de minería de datos vamos a entrar a todas las otras técnicas que hay aquí. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a suponer que ya, así como he hecho un cálculo de un atributo, que he hecho una transformación de datos, puedo hacer sumarización, puedo hacer discretización. Cuando hacemos la dimensión tiempo, les voy a enseñar algunas cositas también, ¿ya? Hay mucho más, ¿ya? Pero nos vamos a ir 3, 4 semanas haciendo todo ese tema, cada algoritmo analizando, ¿ya? Pero no es el curso. El curso es que llegar a crear el dato bajo. ¿Ya? No hay que plantearnos. Miren. Estoy haciendo esto aquí. Ya tengo, ya. Lo tengo ya. ¿Qué hago? Ah, ya. Muy bien, esto para mí es ya mi tabla de hechos. Muy bien. Ahora, ¿dónde lo llevo? Aquí. A mi data warehouse acá. ¿Cómo lo llevo? Control C, control V. No, pues acá hay un comando, ¿no? Después del select, antes del from, se pone una palabra clave que se llama into. Ya, into. Entonces, vamos a ir a manejar ahí. Vamos a ir a manejar ahí la palabra clave into. Into. Into, ¿para qué es? Para que todos estos resultados de acá lo lleves en una tabla. Pero como yo le voy a llevar, ¿yo dónde, en qué base de datos estoy ubicado ahorita? En ventas, ¿cierto? Entonces, no lo voy a llevar ahí, lo voy a llevar acá. Antes acá directo se habla pues ventas de W, 2 puntos para crear la tabla, ¿ya? Cuando tú mencionas a un atributo y quieres mencionar el nombre de tabla, es un punto nada más. Pero cuando quieres hacer acceso a otra base de datos, que es como esta, le das 2 puntos. ¿Para qué? Para que menciones luego la tabla. ¿No? Se va a llevar mi tabla de hechos, ventas, por ejemplo, le voy a llamar. ¿Está bien? Estoy creando mi tabla de hechos, ventas. A partir de todo este dato, y quiero que lo cargue. Aquí ya no se va a mostrar nada ya. Directo lo va a mandar a la base. Todos esos datos, 70.000 datos, ya lo está mandando acá. 72.110 filas afectadas. Este resultado que hemos visto acá, lo voy a poner en comentario, ya lo mandó acá. ¿Ya? Pero ingeniero no aparece. Tendré que actualizar, por favor. Ahí está, ¿ver? Ya está acá. Todos estos datos que está acá dentro ya.
¿Cómo van a ver ya? Pues propiedades, ustedes como siempre paran dudando. Y almacenamiento, 72.110 datos. ¿Ya? Está acá. Ah, ¿no me creen? Ya, vamos a ver, pues. Control C. Estoy en ventas, ¿ah? Fácil, me pongo un use ventas de W y puedo ver, pero como ya sé algunos comanditos, desde aquí voy a ver aquí. Select, asterisco, from. Quiero ver todo lo que es la tabla de hechos, ¿ya? Y ahí está. Ahí están los datos, ¿ya? Está mostrando todos los datos de la tabla. 72.110. ¿Qué es lo que he creado? Mi tabla de hechos. ¿Sí? ¿Preguntas? Esa es la tabla de hechos. Ahora voy a crear las dimensiones. A ver, jóvenes, los noto cansados. Recién hemos hecho algo pequeño y los noto cansados. A ver. ¿Está claro por ahí? Jóvenes, por ahí el delegado Robles, no lo escucho. ¿Está Robles? Ya se fue a almorzar. A ver, por ahí no hay nadie, creo. Muy bien, jóvenes, muy bien. Sí está claro, ingeniero. Muy bien, Jonathan. Jonathan, no sé de dónde ha aparecido. Todo correcto, dije. Ya. Miren, estoy creando la tabla de hechos. Y lo mismo voy a hacer para crear las dimensiones, ¿ya? A ver, select asterisco from cliente. ¿Está claro? ¿Qué me interesa? A su root, nombre y dirección, ¿no? Ah, ya, muy bien. Root CLI. Nom CLI. Claro que aquí la dirección no está con un ubigeo, ¿no? ¿Por qué? Mira, en algún momento quiero zonificar mis ventas, ¿no? Mis clientes de qué zona son, de repente en su dirección va a estar, pues, ¿no? Chaupimarca, San Juan, Simón Bolívar, entre otras cosas. Entonces yo puedo hacer una segmentación de mis clientes, ¿se dan cuenta? Quiero ver el comportamiento de mis clientes de tales zonas que compran. Los puedo hacer en esto, ¿no? Dense cuenta, el manejo de direcciones de mi cliente es muy interesante. Me abre un mundo de consultas, un mundo de navegación en los datos. Y en base a esas consultas y en base a esos datos, yo voy a generar ¿qué cosa? Conocimiento. Ese es el objetivo de los datos. Entonces, ustedes no solamente naveguen, ven los datos, no. Siempre aquí en este curso ya ustedes tienen que saber, a partir de estos datos, ¿qué reportes puedo sacar? Este dato, ¿qué me puede indicar? Ah, se dan cuenta, y ahí es otra forma de pensar. Mientras que cuando llevamos base de datos, ingeniería de software, entre otras cosas, estamos preocupados en el proceso, cómo automatizar. Acá no. Acá yo ya tengo el producto, ya tengo los datos. Entonces, lo que yo tengo que pensar es, ¿estos datos para qué me sirven? ¿Qué puedo conocer más a partir de estos datos? Ah, esa es la mentalidad que deben de tener. Pero claro, ya. Estos tres datos me sirve a mí de cliente. ¿Ya? Y esto para mí va a ser mi dimensión cliente. Entonces, ¿cuántos datos tengo? 4.546. Igual. Voy y lo mando, que no le digo pues, tabla de hechos, no le digo dimensión cliente. ¿Sí? Ejecuta. Yo tengo acá mi dimensión cliente. Ah, ingeniero, facilito. Fáciles, pues jóvenes, fáciles. Cuando ustedes ya han diseñado esto, ya está en su mente qué es lo que van a hacer, eso está sencillo, ¿no? Entonces, la diferencia sería que yo les enseñe código nuevo, les enseña la inversa. Es como, no sé si en algoritmos han hecho el ejemplo del elefante, ¿no? Una persona venda su hoja, agarra la trompita, ¿qué es? Pues, imagínense cosas. Agarra su piedra, ¿qué es? Imagínense cosas. Al final, casi nadie acierta, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente veo una partecita. Entonces, por eso es el enfoque general que estamos dando. Estamos construyendo esto. Para construir esto, tengo que hacer este esquema. ¿Ve?
Entonces, a veces cuando vemos en los libros, decimos, uy, un data warehouse, uy, ¿qué será eso? Es algo extraterrestre, ¿no? No es así, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora producto. ¿Veo? ¿Qué me interesa? El código, el nombre, la categoría. Ah, para saber qué categorías venden más, entre otras cosas. El stock, la unidad de medida, porque me puede servir. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para manejar almacén, por ejemplo. Para hacer reportes a partir de esas unidades de medida. ¿No se dan cuenta? Acá yo puedo manejar por pro, coma, el nombre del producto, coma, unidad de medida del producto, y qué más me interesa, Codecad Pro. ¿Sí? ¿Eso me interesa el producto? ¿Ejecuto? Sí. ¿Cuántos tengo? 11.208 productos. Lo voy a poner en mi dimensión producto. ¿Listo? Ejecuto. ¿Dónde voy a estar acá? Actualizo. Dimensión cliente, dimensión producto, mi tabla de datos. Ingeniero, nos falta algo. Nos falta la dimensión tiempo. Ah, la dimensión tiempo. Vamos a estar viéndolo esto en un diagrama. Nuevo diagrama de base de datos, ¿sí? Todos. Actualiza. Agregar, agregar y agregar. Dense cuenta, ya tengo mi tabla de hechos, ya estoy creando mi dimensión cliente, ya estoy haciendo mi dimensión producto. ¿Cierto? ¿Cierto, jóvenes? Entonces ya estoy logrando mi esquema de aquí. Ingeniero, falta la dimensión tiempo. Sí, pues falta la dimensión tiempo. Pero ya creo que están cansaditos ya. La dimensión tiempo tiene que estar un poco relajada para ver de dónde sale, cómo se construyen los atributos. La dimensión tiempo es una dimensión muy importante de todo cubo de información. Lo que estamos apuntando para qué es este Data Warehouse. Este Data Warehouse me va a servir tanto para hacer cubos o lab como para hacer minería de datos, para responder a este tipo de preguntas de aquí. De aquí tenemos preguntas, ¿no? En el cubo lab, ¿no? ¿Qué preguntas puedo hacer? En el minado de datos, ¿qué tipo de preguntas puedo hacer? A eso estamos apuntando. Estamos construyendo nuestra base de datos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces ya hemos creado la tabla de hechos, ya hemos creado, mira, acá está su métrica, precio unitario, el total y la cantidad. Estos tres son métricas, medibles. Medibles. ¿Ya? Entonces en la próxima clase vamos a crear la dimensión tiempo y vamos, ya la próxima voy a tratar, hoy he tenido reunión temprano, jóvenes, la próxima clase vamos a tratar de hacer desde las 8 de la mañana con su refrigerio a las 10 y nos pasamos hasta la 1. En la práctica la hora se va rápido. Ya creo que algunos están en otra cosa, ¿ya? Les voy a pasar esto por el WhatsApp, ¿ya?